Estamos en comunicación con el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, también a cargo de la Defensoría del Consumidor, de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba, el señor Daniel Mousist, a quien les damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días, Daniel. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este tiempo dispensado en su jornada laboral. Pero hoy es un día, como decía, muy especial también para la tarea que usted tiene a cargo, que son esto de la defensoría, la defensa del consumidor. ¿De qué se trata esta palabra que, bueno, ya tiene algunos años instituida y en cada uno de diferentes países se ha ido armando o organizando de una determinada manera? Bueno, les voy a contar, les voy a hacer un poquito de historia para que vean por qué el Día Mundial de los Derechos del Consumidor o Día Mundial de los Consumidores y qué es un consumidor. Ajá. Bien. En el 15 de marzo, un día como hoy, de 1962, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente norteamericano John Kennedy definió por primera vez lo que es un consumidor. Y abreviándolo, dijo algo más o menos así, que consumidores somos todos. Consumidores somos todos. Porque sin darnos cuenta, a lo largo de nuestra vida y de nuestros días, todos los días, realizamos montones de actos de consumo. Ya sea comprar un caramelo, o comprar un diario, o comprar un automóvil, o un departamento, o un campo. No un campo porque ya es una unidad productiva, pero cualquier cosa que sea para consumo final es un hecho de consumo, ¿no es cierto? Entonces, todos lo realizamos, desde pequeños que compran una compra sencilla, hasta gente que compra artículos o contrata bienes o servicios de gran porte para su consumo final. Todos somos consumidores. En homenaje y en recordatorio a esa definición de Kennedy, el 15 de marzo quedó instaurado como Día Mundial de los Consumidores o de los Derechos del Consumidor. En el año 1983, las Naciones Unidas instauraron ese día en recordatorio a aquel 15 de marzo de 1962. Los derechos del consumidor fueron avanzando en todo el mundo hasta convertirse en un derecho de uso masivo y de primacía en el derecho civil a partir de aquel entonces, y aquí en la Argentina tuvo su despegue, podemos decir, a partir de la sanción de la Ley 24.240, Ley Nacional de Defensa del Consumidor, sancionada en el año 94, una ley de orden público. Claro. De ahí, la Argentina se sumó a una evolución permanente en defensa de los derechos de los consumidores, de la parte más débil del contrato, del ciudadano de a pie, del vecino, y fue reglamentándose la ley en las distintas provincias y designándose las autoridades de aplicación. En todas las provincias hay una dirección, una subsecretaría, una secretaría de defensa del consumidor, que es un área, una oficina que vela por la protección de los consumidores y usuarios. Aquí en Córdoba, estamos aquí en la calle Tucumán 176, la sede central, y hay delegaciones en las principales ciudades del interior de la provincia: Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Belville, de Anfunes, La Bulaye, Montemaíz, y también innumerables convenios celebrados con los municipios para que en forma ir delegando tareas para que en forma federalizada y local se llegue a la mayor cantidad de usuarios y consumidores posibles. ¿Cómo se haría eso ahí de los municipios? Uno, si en nuestra localidad no hay, uno va y se acerca ahí al municipio y hace su petición. No, en el caso de los municipios, en Defensa del Consumidor ha celebrado convenios con distintas municipalidades del interior, no con todas, porque se hace imposible, para delegarle algunas funciones y para que funcione dentro del municipio una oficina, digamos, de defensa del consumidor. Esto es para una ayuda más al vecino
y dirigido especialmente a aquel nicho etario que en la jerga consumeril se define como consumidores hipervulnerables. Porque saben ustedes que el expediente de defensa del consumidor está totalmente digitalizado y que hoy no hace falta ir a ningún lado, sino desde su casa, desde su computadora, desde su celular, usted puede hacer una denuncia, puede poner un reclamo y puede en forma digital hacer todo el trámite ante defensa del consumidor. Cuestión que se ha logrado en esta gestión del ministro Castelo y que me encargó a mí ese trámite y bueno, y se ha logrado la digitalización del expediente de defensa, logrando un mayor y más fácil acceso de los consumidores al sistema y logrando un avance muy notorio en los tiempos de resolución, en los tiempos del trámite, como toda cosa digitalizada, ¿no es cierto? Pero también no descuidamos aquel nicho etario, los hipervulnerables que no tienen fácil acceso por cuestiones de conocimiento o cuestiones socioeconómicas, no tienen fácil acceso a los medios digitales, entonces está tanto aquí en la Central de Córdoba como en todas las delegaciones, como en los municipios que tenemos convenio, la atención presencial a través de los agentes y también en los numerosos programas que venimos desarrollando, Turista Protegido, Defensa del Consumidor en tu barrio, Defensa del Consumidor en la escuela, Defensa del Consumidor en la tercera edad, son programas presenciales donde los agentes de defensa se trasladan, ya sea a las escuelas, a los barrios, a los centros que agrupan a los adultos mayores o a los valles serranos y turísticos en la época de vacaciones, para presencialmente auxiliar a los usuarios en cualquier complejidad o cualquier impedimento, cualquier conflicto que puedan tener en sus relaciones de consumo o informarlos acerca de sus derechos, ¿no? Claro, esto sería cuando un ciudadano, una persona, siente que no se ha cumplido este trato comercial, o sea, una compra o de un producto o de un servicio o ante algún reclamo, quien le ofreció ese producto o ese servicio no responde adecuadamente. ¿Cuáles son los puntos principales de esta relación como comprador, como consumidor? Exactamente. El usuario, el consumidor, tiene, porque la ley se lo da, el derecho de hacer valer sus derechos, su calidad de consumidor y denunciar o quejarse o protestar y exigir una reparación ante un bien o un servicio mal prestado o no prestado. Yeah. Por ejemplo, el turista protegido rondando por las localidades turísticas atiende los reclamos de los consumidores, por ejemplo, una relación de consumo muy habitual, un turista que adquiere un servicio de hospedaje y no se lo dan en la calidad convenida, o una mala atención o la falta de exhibición del precio o de las condiciones en un local gastronómico o en cualquier servicio turístico, son todas cuestiones que caen dentro de la esfera de defensa del consumidor y que son atendidos en el marco de este programa Turista Protegido, y como tantos otros, los problemas que se suscitan muy a diario con las compañías telefónicas, con las tarjetas de crédito, con los fraudes bancarios, son todos situaciones que ponen en riesgo el normal desenvolvimiento de la relación comercial entre el proveedor y el usuario. Y Defensa del Consumidor está justamente para eso, para defender al usuario y impedir o hacer que sea reparado cuando ha sido víctima de alguna infracción por parte del proveedor de bienes y servicios. Daniel, en mi caso particular, y creo, no sé si gran mayoría o un porcentaje, todos creen cuando lee la palabra derecho del consumidor que es solamente en el ámbito comercial. Recién usted hacía hincapié en la educación. ¿De qué forma uno lo puede visibilizar a eso? Comercial y de servicios. Cuando yo hice hincapié en la educación, que hablé del programa Defensa del Consumidor en la escuela, es justamente esta educación, esta capacitación para que el usuario, el consumidor, haga valer sus derechos y no se deje avasallar o no desconozca o no tenga ignorancia sobre los derechos que tiene como consumidor, la llevamos a la escuela para que desde temprana edad los
los chicos ya conozcan sus derechos. Dentro de algunas de las materias del secundario se toca la ley 24240 y se toca el tema creo que es educación ciudadana. También, por supuesto, hay una materia específica en la Facultad de Derecho que trata sobre el tema de la ley de defensa del consumidor. Y así están las asociaciones de consumidores y todos los actores del mundo del consumo que hacen que ayudan a la población a hacer valer sus derechos en este ámbito. Bueno, por eso los programas, el de la escuela, el de la tercera edad, en el barrio, en el turista, para llegar a la mayor cantidad posible de consumidores y usuarios. En esta relación de consumidor y prestador de un servicio o de un producto, ¿la relación que tiene que haber sí o sí es un intercambio monetario o puede ser que no incluya esta parte comercial? Sí, una relación de consumo siempre implica alguien que compra, adquiere un bien o adquiere un servicio y un prestador que lo presta. Ahí hay relación de consumo. Claro. ¿Entiende? Para que haya relación de consumo, de un lado tiene que haber un proveedor de bienes y servicios y de otro lado un consumidor. Claro. ¿El consumidor tiene obligaciones? Bueno, sí, las obligaciones que le marca la ley como consumidor, pagar el bien, pagar el servicio, pero es decir, la ley de defensa del consumidor es justamente un amparo para el consumidor, para que si cumplió con su parte del contrato, cumplió con su parte del acuerdo, le cumplan a él. Claro. La otra vez habíamos hablado con usted para el noticiero sobre las tarjetas de crédito. Y hablar sobre ese tema en ese momento hace ver que sobre los recargos de las tarjetas de crédito o de débito. Tocar ese tema hace ver que es sumamente amplia esta relación. Usted recién nombraba a veces alguna transacción o algún problema con los bancos, con las telefonías. ¿Qué es lo más curioso que ha surgido dentro de estas solicitudes de defensa del derecho del consumidor? Di esos ejemplos porque son los rubros más denunciados, porque también son los rubros más consumidos. La telefonía celular en esta época es uno de los rubros más consumidos. Sí. También la relación bancaria, con la bancarización de la economía, se ha logrado la relación usuario-consumidor, proveedor de bienes y servicios, banco, sea muy fluida y suscite, al haber tanto número de interacción, también hay un gran número de conflictos. Una cosa que preocupante en los últimos tiempos es la elevación geométrica de los llamados fraudes bancarios, donde un consumidor se encuentra un día que le vaciaron la cuenta, a todos nos ha pasado, ¿no? Le vaciaron la cuenta, le usaron la tarjeta de crédito, le hicieron compras, le sacaron un crédito en la cuenta y eso es una típica relación de consumo, donde nosotros hemos también hecho programas, hemos dictado clases, charlas, hemos convocado en su momento, y tenemos trato diario con todos los apoderados de los bancos que comercian en la provincia, y hemos hecho interacciones con la Policía Federal, la Policía Provincial, la Fiscalía Ciberdelitos, porque esto es un delito, un ciberdelito, donde se usa la parte digital, y para lograr que la gente, lo principal es la prevención, la campaña de prevención para que la gente no caiga en el engaño, no caiga en el ardid. Y si se produjo la estafa, se produjo el desapoderamiento del bien contra el consumidor, ahí se ve si el consumidor en realidad se dejó engañar y brindó sus claves, y en ese caso el banco se exonera de responsabilidad, pero si ha fallado, como ha ocurrido muchas veces, que ha fallado el sistema de ciberseguridad de los bancos, de las financieras, de las tarjetas de crédito, la entidad proveedora está obligada a reparar. Claro. Y para eso está Defensa del Consumidor, para garantizar eso. Nosotros a veces, uno a veces piensa que
acudir a la defensa del consumidor, a defensa del consumidor de esa oficina, hacer un llamado o dirigirnos en forma personal, es para cuestiones más amplias o grandes o que involucran mucho dinero o un perjuicio moral o económico muy grande. Pero estamos desacostumbrándonos de a poco que la entrega de un ticket o bueno, algunas otras pequeñeces en productos quizás no de miles o millones, también es importante en este aprendizaje como consumidor en una sociedad que obviamente tiene muchísimas transacciones. Siempre pensamos que con lo grande podemos ir a quejarnos y no con lo pequeño, o con un ticket de una compra de un supermercado, o cosas así. No, recibimos todo tipo de denuncias y de reclamos siempre que caigan dentro de una relación de consumo. Bien. Puede ser 50 pesos que le cobraron de más en la factura del celular, o puede ser un auto que lo compró, lo pagó 5 millones de pesos y no se lo entregaron. Bien. Eso no lo medimos en forma monetaria. Eso, el derecho es para todos y de cualquier cuantía. Bien. Y las instancias, perdón, Darío, No. estaba por preguntar, las instancias de cada trámite, uno llega a la oficina o a la delegación más cercana, presenta su caso y después, ¿qué sucede? No le hace falta llegar ni a la oficina ni a la delegación. Sí, salvo que lo haga virtual. Usted ingresa a la página de defensa del consumidor, ahí hay un link de muy fácil acceso, pone sus datos, los datos de la empresa que quiere denunciar, cuenta los hechos en forma breve, carga la documentación, y si el problema se originó en una factura, en un servicio no prestado, carga la documentación que tiene, y ahí, en tiempo real, ingresa la denuncia a una bandeja de entradas virtual, donde los agentes de defensa la receptan, se carga, se da un número de expediente y se inicia el trámite. Bien. En 5 días, mejor dicho, se cita a la empresa denunciada, para ya sea el banco, un comercio, una agencia de autos, una telefónica o quien sea, siempre que sea un proveedor de bienes y servicios, no puede ser otro particular. Si usted tiene un problema con un vecino o con otro particular, eso no es una relación de consumo. Ajá. Se cita a la empresa denunciada, vuelvo a decir, se le da el plazo de ley, que son 5 días hábiles para ejercer su descargo. La empresa puede comparecer con patrocinio letrado y decir, no señor, yo no cometí ninguna infracción, este señor a mí no me compró, bueno, su descargo. Y luego de eso, planteado la diferencia o trabada la litis, hablando en términos jurídicos, el agente de defensa que tomó el caso cita a las partes a una audiencia, que el consumidor puede concurrir en forma virtual. La empresa denunciada concurre por lo general mediante apoderado, en forma presencial a las oficinas, y ahí se plantea el caso, se plantean las posibles soluciones, y el agente de defensa, el audiencista, que es una suerte de abogado defensor gratuito del consumidor, insta a la empresa a que le repare el perjuicio, a que le pague, a que le devuelva, a que le preste el servicio. Si eso termina bien y el consumidor sale reparado, terminó la cosa. Si, no hay acuerdo, se cita otra audiencia, no hay acuerdo, se cierra la etapa conciliatoria, se le da un certificado al consumidor para que pueda seguir su reclamo por vía judicial en la justicia ordinaria, y pasa a jurídicas el expediente para estudiar si ese proveedor ha cometido una infracción a alguno de los artículos de la ley, y se lo multa o se lo sanciona, o en algunos casos hasta se llega a clausurar el comercio cuando estamos ante hechos flagrantes y de tracto y hechos en el día, ¿no es cierto?, hechos que se hacen espontáneos. Claro. Se puede clausurar también el comercio. Claro. Bien. Y en el caso último, pero que se da, que Defensa del Consumidor advierta que dentro de esa relación de consumo que ha sido denunciada por un consumidor, en su relación con el proveedor, se ha cometido un delito, es decir, el consumidor ha sido estafado, hay una actividad de parte del proveedor que ya no es una infracción a la ley de defensa, sino un delito penal,
se giran las actuaciones a la justicia penal para que ésta lo persiga. Claro. Muy bien, clarísimo ha sido y hemos aprendido cómo es y de qué se trata este derecho al consumidor, cómo podemos ejercerlo, cómo podemos actuar en esas situaciones y bueno, y no dejar de hacerlo. Alentar a esas claro, cosas. no dejar de que se sobrepasen estos derechos de relación cuando compramos algún producto. Agradecemos muchísimo por toda esta clase que nos ha dado Daniel. Nuevamente en este contacto con el multimedia. El año pasado estuvimos en Río Primero en varios colegios con el programa Defensa del Consumidor en la escuela y también con Defensa del Consumidor en la tercera edad. Estuvimos ahí en 2 oportunidades en Río Primero. Bueno, lo Pero esperamos. Les agradezco mucho como siempre. Lo esperamos acá en el piso. Claro, lo esperamos para cuando venga por estos lados, así podemos tenerlo acá en la mesa y conocer el multimedia. Muy bien, muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias.